Este hombre que se acerca cautelosamente a una residencia ubicada en Miami es Miguel Ruiz Lobo y está a punto de cometer uno de los crímenes más controversiales y horribles de los últimos tiempos. La víctima fue Marta Guzmán, una pequeña que esa mañana, cuando se quedó sola en casa, no tenía ni la más mínima idea de lo que le esperaba. No solamente la edad de Marta o el modo en el que este hombre le quitó la vida fueron los motivos que asombraron a quienes escucharon el caso, sino también la razón que lo motivó a realizar tan terrible acto. Quédate con nosotros hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles de este impactante caso. El caso de Marta Guzmán. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Marta Dinora Guzmán nació en Miami el 27 de septiembre de 2002. Fue fruto de la unión entre Amaury Alvarenga y Jorge Guzmán, una pareja cuyos orígenes se remontaban a la ciudad de Olanchito, en la República de Honduras, donde ambos habían nacido. No obstante, su historia en común tuvo sus inicios ya en suelo estadounidense, a donde los dos migraron en cierto momento de sus vidas. Amaury tenía una hija anterior que respondía al nombre de Stephanie Rivera. Jorge, por su parte, era padre de otros 4 hijos que hacían vida en Nueva York y Honduras. De tal modo, el nacimiento de la pequeña Marta vino a consolidar aquel nuevo amor que ellos esperaban que durase para siempre. Asentados en el vecindario conocido como Pequeña Habana, justo en el vibrante corazón cubano de Miami, y específicamente en un modesto edificio sobre la calle 4 del noroeste, Jorge se ganaba la vida trabajando en la industria de la construcción, mientras que Amaury trabajaba como maestra de escuela. Los primeros años de Marta transcurrieron sin inconvenientes, siempre rodeada no solo del amor de los suyos, sino también de la calidez y el afecto de tantos vecinos que fueron como una familia extendida. Entre ellos estaba, por ejemplo, Mayra Vilar, una inmigrante cubana cuya nieta tenía la misma edad de Marta, de modo que no fueron pocas las horas de juego que ambas chiquitas compartieron por aquellos años, lo que a la larga hizo que Mayra viera también a Marta como su propia nieta. Este cariño se podía ver en las fotos de ambas en sus andaderas cuando apenas estaban aprendiendo a caminar. Ya en la época escolar, aquella chica pequeña y delgada, de ojos rasgados y pelo color café, a quien con cariño llamaban Martica, demostró ser alegre y sociable, y más tarde, una estudiante popular en su escuela. A Marta le encantaba bailar, y por la misma razón, añoraba tomar parte de cada presentación y acto escolar que le permitiese vestirse, disfrazarse y actuar ante el público. Así, numerosas fotos decoraban el hogar familiar, mostrándola sonriendo con trajes de baile entre amigos. Alrededor de 2009, sin embargo, la separación de sus padres ensombreció los días de la pequeña Marta. Pero Jorge, fiel a su talante responsable y sobre todo al amor que le tenía a su hija, resolvió alquilar una vivienda en el mismo barrio para mantenerse cerca de ella. Con el tiempo, tal y como suele ocurrir, Marta se acostumbró a su nueva realidad, demostrando así su natural empuje e inteligencia, lo que se evidenció en sus notas en la escuela, que le ganaron el lugar de estudiante sobresaliente, además de numerosos premios estudiantiles. Poco después, ya hacia 2010, Amaury, su madre, empezó una relación con un hombre que respondía al nombre de Miguel Ruiz Lobo. Aunque es sabido que Miguel también era oriundo de Honduras, de su familia apenas ha trascendido la identidad de su hermana,
Teresa Hernández. Poco tiempo después se fueron a vivir juntos y producto de esto, Amaury y Miguel tuvieron un hijo juntos. Sin embargo, los problemas entre ambos no tardaron en surgir, en gran medida, debido al consumo problemático de alcohol de él. Luego, para colmo, Miguel empezó a mostrarse como un hombre emocionalmente abusivo, con la mayor dificultad de que muchos de sus arrebatos estaban dirigidos hacia la pequeña Marta. Las consecuencias de aquel ambiente nocivo que la rodeaba aparecieron primero en el comportamiento de la niña, que, de vivaz y extrovertida, de pronto lucía una mirada apagada. A la larga, la única vía de pedir auxilio que encontró Marta fue tomar por costumbre producirse cortes superficiales en las muñecas. Al percatarse de la situación, profundamente alarmada, su madre la llevó al médico y tras charlar con la niña, ella prometió que no lo haría más. Pero una vez que los malos tratos de Miguel no cesaron, a su corta edad, Marta no sabía qué hacer para detenerlo. Entretanto, halló refugio en la amistad y complicidad de 4 niñas de su edad: Shelly Muñoz, Stephanie Padilla, Kiana Cruz y Emily Martínez. Pronto se volvieron inseparables, haciéndole olvidar en gran medida a Marta la pesadilla que significaba su padrastro violento. La realidad, para su mala suerte, parecía siempre imponerse, de modo que hacia 2013, ya sin saber qué hacer, Marta le suplicó a su mamá que pusiera fin a aquella relación. Hasta entonces, Amaury parecía no haber tomado plena conciencia de hasta qué punto era malsano el comportamiento de Miguel. Pero que su hija chiquita, su tesoro, le abriera los ojos fue para ella fulminante y decisivo. Así las cosas, entre finales de ese año y comienzos de 2014, Amaury rompió con Miguel. Por supuesto, el temperamento de él le hizo recibir la decisión como si de una afrenta inmensa se tratara, pero aunque peleó y se negó a marcharse de la casa, Amaury no cedió. Después de todo, el bienestar de su hija era innegociable. Sin su presencia agobiante ya en el hogar, Marta sintió un alivio imposible de poner en palabras, aunque en los hechos, la serenidad de la niña, a la sazón de 11 años, fue por demás notable. Para Miguel, en tanto, la rabia no daba señales de querer diluirse y mucho menos desaparecer. Así, sumido en la bebida, sus días transcurrieron culpando a la jovencita por pedirle a su madre que lo dejara. Al mes siguiente, la espiral descendente de Miguel parecía no tener fin, y de hecho, fue arrestado por conducir sin licencia. Luego, cierto día de finales de marzo de 2014, cuando Amaury estaba esperando el ferry que la llevaría a su trabajo, fue sorprendida por Miguel, quien para mayores señas iba en estado de ebriedad. Aunque se tambaleaba y sus palabras eran más bien disparatadas, la furia que lo dominaba era tan determinante que logró agarrarla de la camisa. Una vez que ella logró liberarse, los jefes de seguridad de la embarcación lo detuvieron y Amaury subió al ferry. Nadie llamó a la policía, pero el 31 de ese mismo mes, Amaury presentó una petición ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade para que se le pusiera una orden de restricción a Miguel. La moción ante la jueza interina del Tribunal de Circuito, Judith Rubenstein, fue denegada inicialmente cuando ésta dictaminó que no había apariencia de un peligro inmediato y presente de violencia doméstica. Posteriormente, se fijó una nueva audiencia para el 14 de abril de 2014. No obstante, poco después, Amaury cambió de parecer y pidió que se desestimara la moción. Como consecuencia, su deseo fue concedido. Los meses siguientes, al parecer, las cosas se calmaron. Fue durante esa época que mientras miraban una serie policial en la televisión, Marta le preguntó a su padre qué era el ADN, y él, tratando de explicárselo como pudo, le contestó que la policía lo usaba para encontrar evidencia en los casos criminales. Para ese entonces, Marta solía contarles a sus seres queridos que aún no había decidido si de grande quería ser modelo o pediatra. Y si bien no existen registros de qué sucedió con Miguel por aquellas fechas, a la luz de los sucesos posteriores,
Es factible deducir que su vida se mantuvo igual o incluso más caótica que en el pasado inmediato. En cuanto al odio que sentía hacia la niña, creció hasta hacerle tomar una fatal resolución. El domingo 22 de junio de 2014, amaneció como otro cualquiera en el hogar de Amaury y sus hijos en la pequeña Habana. En paralelo, Miguel se acercó a las inmediaciones del edificio, vigilante de cualquier actividad que ocurriese allí. Pasadas las 9:30 de la mañana, la madre se percató de que debía ir a la lavandería. Era temprano y Marta quería seguir durmiendo, pero su hermanito menor no la dejaba, de modo que la madre resolvió llevárselo a sus diligencias para que no molestara a su hermana. Antes, no obstante, le dio instrucciones claras a Marta. O si alguien viene a tocar la puerta, tú me avisas y entonces yo me vengo inmediatamente. A eso de las 10 de la mañana, Amaury salió del apartamento con su hijito menor rumbo a la lavandería. Apenas la vio en la calle, Miguel se cuidó de que ella no lo notara, y transcurridos unos minutos, enfiló hacia la propiedad. Allí, a sabiendas de dónde escondían la llave, Miguel entró y en el proceso fue capturado por las cámaras de vigilancia de la residencia vecina. Una vez en el interior del apartamento, valiéndose de un arma blanca, Miguel descargó su ciega furia sobre Marta. Y aunque ella intentó defenderse, causándole así a su atacante varias heridas, el poderío y tamaño del hombre se impuso hasta que la niña se desplomó, casi sin signos vitales. Antes de marcharse, Miguel se ocupó de causarle unas últimas cortaduras en las muñecas, todo para asegurarse de decir más tarde, en caso de ser necesario, que la chica había atentado contra ella misma. Eran alrededor de las 11 de la mañana de ese domingo, cuando las cámaras lo volvieron a captar abandonando la vivienda. Nadie entró en la casa hasta que 3 horas después, Amaury estuvo de vuelta, ahora en compañía de su hija mayor, Stephanie. Apenas la madre descubrió el cuerpo de su hijita en medio de aquel caudal rojizo. Sus gritos se escucharon en el edificio y los vecinos corrieron hasta el apartamento. Desde ese justo momento, entre la desesperación y el duelo, Amaury tuvo la certeza de que tras semejante atrocidad, únicamente podía estar Miguel. Una vez que se avisó a los servicios de emergencia, los paramédicos respondieron de inmediato, y ya en la escena, encontraron que la pequeña estaba inconsciente y en condición crítica, por lo que Marta fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Por desgracia, no mucho después, fue declarada muerta. El trágico caso hirió profundamente a la comunidad que vio nacer y crecer a la niña. El Departamento de Niños y Familia de la Florida confirmó a un reconocido diario local que existía una investigación abierta que involucraba a la familia. En las últimas horas se conocieron más detalles. Amaury, quien estuvo hospitalizada debido a una crisis nerviosa, se enteró al salir del hospital sobre la existencia del video de vigilancia de una casa vecina. Sí, ahí aparece mi ex marido subiendo a las 11 aquí en las escaleras. Él estaba allá en el parque, como vigilándome que yo saliera de la casa. Pero a pesar de las sospechas de la madre de la niña, el martes 24 de junio de 2014, la policía de Miami confirmó a la prensa que todavía no se había realizado ningún arresto. Cuando interrogaron a Miguel, él le dijo a la policía que la niña tenía tendencias autodestructivas, sugiriendo que había atentado contra su propia vida. Además, trató de desentenderse del asunto, afirmando que llevaba semanas sin verla. Pero esa mentira caía por su propio peso, gracias a la grabación de las cámaras de seguridad. Para complicar su situación, los agentes no pudieron evitar notar los cortes y rasguños en el cuerpo del hombre. En realidad, la negativa de la policía de declarar a Miguel sospechoso en el caso y por ende a arrestarlo desde el inicio fue una estrategia para evitar que huyera a su natal Honduras. Porque a esa altura, habiendo evaluado las heridas de Marta, uno de los profesionales que realizó los análisis notó con horror que las mismas eran demasiado profundas y severas como para habérselas provocado ella misma.
Idéntica opinión sostuvo luego el médico forense Kenneth Hutchins, quien además halló muestras de ADN bajo las uñas de la niña. En suma, para proceder con el arresto, las autoridades a cargo necesitaban primero que los respectivos análisis confirmaran que, en efecto, el material genético señalara a Miguel. Entretanto, a una semana de su deceso, Amaury y Jorge llevaron el cuerpo de su hija Marta a Olanchito, en Honduras, y allí, en la tierra que los vio a ambos nacer, le dieron sepultura. Unas semanas más tarde, las pruebas de ADN resultaron coincidentes con el principal sospechoso. Así las cosas, finalmente, el lunes 21 de julio de 2014, Miguel quedó bajo arresto, acusado de asesinato en primer grado, robo de una vivienda ocupada y agresión sexual a una menor. Él, por su parte, no quiso cooperar con las autoridades y exigió la presencia de un abogado. Posteriormente, fue el jefe de la policía de Miami quien transmitió la noticia a la población. De acuerdo con lo informado también por el funcionario, se esperaba que Miguel compareciera al día siguiente para la audiencia de fianza. A la par, reunidos con allegados de la comunidad hondureña en Miami, los seres queridos de Marta ofrecieron una suerte de rueda de prensa para manifestar su alivio con el más reciente giro en el caso. Por supuesto, nada era fácil para ellos, en especial para Jorge, cuyas lágrimas caían sin pausa. De hecho, el afligido padre confesó que lloraba todas las noches y todos los días, sin importar el momento. En horas de la mañana del jueves 7 de agosto de 2014, se llevó a cabo la audiencia de lectura de cargos en contra de Miguel. Y en esa oportunidad, tras anunciar que se retiraba el cargo de abuso, la Fiscalía comunicó que buscarían que el acusado recibiera la pena capital. En cuanto al juicio, se esperaba que comenzara el 3 de noviembre de ese mismo año. Denegado el derecho a fianza, Miguel permaneció tras las rejas. Poco después, Amaury se mudó a otro vecindario, llevándose apenas una planta sembrada en un tarro. En lo posible trató de evitar dar nuevas declaraciones. Que la madre de Marta buscase a toda costa escapar de semejante pesadilla no extrañó en lo absoluto a los vecinos, porque, como ellos mismos reconocieron, la escena de aquel día del crimen permaneció intacta en la memoria de niños y adultos. Por ejemplo, la nieta de Mayra sufrió pesadillas recurrentes y ella, para tratar de calmarla, se acostaba a su lado. Pero lo cierto fue que, en palabras de la propia abuela, ninguna criatura está jamás preparada para tal nivel de violencia, tanto más si la víctima era alguien tan cercano como su amiguita. Mientras el proceso judicial demoraba más de lo previsto, la comunidad comenzó a alistarse para las próximas celebraciones navideñas y de fin de año. No obstante, en breve, quedó en evidencia lo que todos habían tenido a bien callar para no entristecer en demasía a los niños. Nada era igual. Mayra lo supo en la mirada ausente de su nieta, en su tendencia a quedarse en un rincón cuando se suponía que debía estar rebosante de dicha por los regalos. Pero si la abuela intentaba preguntarle qué le sucedía, la niña simplemente evadía responder. Mayra sabía y comprendía su dolor, y con la templanza y la sabiduría que dan los años, se consolaba diciéndose que, a su debido tiempo, las heridas sanarían y su nieta recuperaría la alegría. A diferencia de su exmujer, Jorge, en cambio, optó por quedarse donde siempre. Y si las fiestas decembrinas fueron difíciles para él, una prueba no menos complicada debió enfrentar meses después, cuando el Día del Padre prácticamente se superpuso con el primer aniversario del fallecimiento de su hija Marta. Ese sábado 20 de junio de 2015, a 48 horas de la fatídica fecha del crimen, y por tanto, de la triste y temprana partida de Marta, se llevó a cabo una misa en su honor en la iglesia San Juan Bosco de la pequeña Habana. Vistiendo camisetas negras con su foto y textos que pedían por su eterno descanso, sus mejores amigas, Shelly, Stephanie, Kiana y Emily, recibieron la comunión de manos del párroco, el sacerdote Yader Centeno.
Casi todos lloraron mientras escuchaban el sermón, en el que el sacerdote expresó que nada de lo ocurrido fue obra de Dios, sino al contrario, la expresión del nivel de violencia existente en el mundo. Al finalizar la misa, Jorge volvió a su apartamento y allí permaneció también a lo largo del día siguiente, sin ganas de encarar ese domingo 21 de junio de 2014, Día del Padre en los Estados Unidos. Familiares, amigos y vecinos de Marta se aferraron a los recuerdos para sobrellevar su ausencia, al tiempo que se mantenían pendientes del caso criminal, que para entonces demoraba mucho más de lo previsto. Al respecto, Miguel continuó sosteniendo su inocencia mientras se encontraba preso en una cárcel condal, a la espera del juicio. Con el paso de los meses e incluso años, Jorge vio con nuevos ojos el hecho de que se encontraran indicios claros de que su hijita luchó por defenderse. Así, rememorando los buenos momentos compartidos con ella, vino a su mente aquel día en que le explicó qué era el ADN, y de pronto su corazón de padre le dijo que Marta había peleado también para dejar pruebas, por lo que él mismo le enseñó ese día mirando la televisión. Después de todo, si algo caracterizaba a su hija, era su inteligencia. En tanto, Mayra vivía convencida de que la niña traviesa se las arreglaba para seguir acompañando a sus padres y amigos. Algunos días, cuando ella salía a fumar un cigarro cerca de un área de juegos improvisada para las niñas del edificio y en la que, justamente, los padres de Marta habían colocado un columpio con un neumático verde, Mayra contaba que la rueda en cuestión se movía sola, por horas, de un lado a otro. Las amigas de Marta ya no jugaban ahí con tanta frecuencia. Sin embargo, llenaron las paredes con mensajes escritos con marcadores, deseándole descanso eterno y diciéndole que no la olvidarían. Cuando Mayra observaba el neumático moverse con la brisa, sonreía y en voz alta pero bajito le pedía a su nieta adoptiva que se portara bien. El 3 de abril de 2023, a 9 años del crimen, finalmente comenzó el juicio en contra de Miguel. Los fiscales se basaron principalmente en pruebas de ADN y en los videos de vigilancia para presentar su caso. Luego, Miguel se negó a testificar y fue su abogado, Steven Neil Jermish, quien en consonancia con su rol ratificó la inocencia de su cliente. No voy a testificar. En contraste, el testimonio de los expertos resultó contundente, dejando al acusado contra la espada y la pared. Así, el médico forense de Miami-Dade explicó al jurado que Marta sufrió repetidas heridas en la garganta y que se encontraron raspaduras de arma blanca alrededor de su cuerpo. Para finalizar, hizo alusión al corte profundo en la muñeca, señalando que los intentos de autolesión con un objeto filoso suelen llevarse a cabo con una sola herida limpia, nunca repetidas. Durante las jornadas siguientes, se escucharon los emotivos testimonios de la madre y la hermana mayor de Marta, quienes relataron al jurado los pormenores de aquella dantesca escena con la que se toparon ese domingo. Asimismo, subieron al estrado los agentes y paramédicos que acudieron a la escena, y también los médicos que trataron sin éxito de salvarle la vida a la niña. Más tarde, durante sus declaraciones finales, la defensa argumentó que las imágenes de seguridad no capturaron una imagen clara del rostro del hombre en cuestión. Y para cerrar, el abogado Steven atacó la investigación policial por lo que consideraba una clara falta de pruebas. Pese a ello, el jurado acordó por unanimidad que Miguel cometió asesinato en primer grado, mientras estaba involucrado en la comisión de un robo. Sin embargo, no todos los miembros del cuerpo estuvieron de acuerdo en el carácter especialmente atroz o cruel del crimen, y como consecuencia, la fiscalía no logró su objetivo de que Miguel fuese castigado con la pena capital. En cambio, el lunes 24 de abril de 2023, y tras 4 horas de deliberación, el jurado decidió recomendarle a la jueza cadena perpetua. La posterior audiencia de sentencia inició con palabras de Stephanie, quien no solo se refirió a cómo la muerte de su hermanita los había impactado, sino que además
dijo sentirse profundamente afortunada de haberla conocido. A continuación, la jueza Marisa Tinkler Méndez condenó formalmente a Miguel Ruiz Lobo a cadena perpetua sin libertad condicional por el crimen en contra de Marta Guzmán. Apenas pronunciadas aquellas palabras, el llanto de Amaury inundó cada rincón de la sala del tribunal, al tiempo que exclamaba que por 9 años había esperado justicia. A la salida, Stephanie expresó ante los medios que todos en su familia estaban muy contentos con la decisión, y por último, agradeció a Dios de que todo saliese como esperaban. Otro tanto declararon más tarde, a través de un comunicado, la abogada litigante principal y la jefa de división, para quienes el resultado obtenido fue fruto de una enorme tenacidad por parte de las autoridades. En tanto, desde Honduras, los familiares de Miguel también reaccionaron al veredicto y su hermana, en específico, reconoció su conformidad con el hecho de que se le perdonara la vida. Casi en simultáneo, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley eliminando la exigencia de un veredicto unánime para la pena de muerte, lo que se tradujo en que los jueces de Florida tuviesen la potestad de imponer dicha sentencia a un condenado, si acaso 8 de los 12 jurados así lo recomendaban. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.